Buen día, mi nombre es Santiago Quintero Orjuela, pertenezco a la SEDU y estoy en el programa de licenciatura de lenguas extranjeras con énfasis en el inglés, y este es un video explicativo del ejercicio 4 de la tarea 3, aplicación de teoría de conjuntos del curso Pensamiento Lógico Matemático. Voy a presentar mi documento de identidad. Bueno, entonces yo para esta actividad decidí desarrollar los ejercicios de la letra B, y el cuarto ejercicio dice lo siguiente: en búsqueda de nuevas estrategias en la movilidad de las principales ciudades del país, se desarrolla un muestreo de los principales medios de transporte testeados en una hora a 600 personas con los siguientes resultados. 245 personas prefieren utilizar transporte masivo. 250 personas prefieren utilizar plataformas de transporte. 75 personas prefieren utilizar transporte masivo y medios individuales. 150 personas hacen uso de medios individuales únicamente. 115 personas hacen uso de plataformas únicamente. 600 personas participan en el muestreo de medios de transporte. 90 personas hacen uso de medios individuales y plataformas. 65 personas hacen uso de los tres medios de transporte simultáneamente. Entonces procedí a desarrollar mi diagrama de Venn, en donde el conjunto universal es igual a los medios de transporte utilizados en la ciudad. TM es igual a transporte masivo, PL es igual a plataformas y MI es igual a medios individuales. Entonces procedí a llenar el diagrama de Venn pues con los ítems que ya me habían dado, empezando desde el centro hacia afuera. Entonces nos decían que 65 personas utilizaban los tres medios de transporte. Entonces aquí donde se intersectan los tres conjuntos, puse las 65 personas que utilizaban los tres medios de transporte. Nos decían que 90 personas utilizaban plataformas de transporte y medios individuales. Entonces a esas 90 personas le resté 65 que ya utilizaban los tres medios de transporte y me dio 25. O sea, 25 personas utilizan plataformas y medios individuales, pero no utilizan los tres medios de transporte a la vez. Nos decían que 75 personas utilizaban transporte masivo y medios individuales. Entonces hice lo mismo. A esas 75 personas le resté las 65 que utilizaban los tres medios de transporte a la vez y me dio igual a 10 personas. Después nos decían que 115 personas utilizan plataformas únicamente. Entonces lo puse en la zona sombreada que ven ahí. Lo mismo hice con las 150 personas que utilizaban medios individuales únicamente. Como no había ningún ítem que me dijera cuántas personas utilizaban transporte masivo y plataformas, hice lo siguiente. Encontré un enunciado que decía que 250 personas preferían utilizar plataformas de transporte. Entonces lo que hice fue tomar el conjunto de plataformas de transporte y le resté las 115 personas que utilizan plataformas únicamente, y las 25 que utilizan tanto plataformas como medios de transporte. Entonces a esos 250 le quité los datos que dije y me igual a 110. Entonces 110 personas utilizan transporte masivo y plataformas. Entonces a esas 110 le resté 65 que utilizan los tres medios de transporte y me dio igual a 45. Es decir, que 45 personas utilizan medios transporte masivo y plataformas. Y tampoco me decía cuántas personas utilizaban el transporte masivo únicamente. Solamente nos decían que 245 personas preferían utilizar el transporte masivo. Entonces a esas 245 personas le resté las 10 personas que utilizan el transporte masivo y los medios individuales, las 45 que utilizan las plataformas y el transporte masivo, y las 65 que utilizan los tres medios de transporte. Esto me da igual a 125 personas. Entonces 125 personas utilizan el transporte masivo, prefieren utilizar el transporte masivo únicamente. Después nos decía que teniendo en cuenta la información anterior, contestar.
cuántas personas prefieren usar transporte masivo como medio de transporte. Y pues aquí está la zona resaltada, que 125 personas prefieren utilizar solamente transporte masivo como medio de transporte. Después nos decía cuántas personas usan el medio de transporte masivo y plataformas, pero no hacen uso de medios individuales. Entonces, como había un factor excluyente de las personas que no hacen uso de medios individuales, pero sí hacen uso de transporte masivo y plataformas, entonces esa es la zona resaltada aquí, que es 45 personas utilizan transporte masivo y plataformas, pero no hacen uso de medios individuales. Después nos dicen cuántas personas no usan ningún medio de transporte mencionado en la encuesta. Entonces lo que hice fue sumar todos los datos que estaban en los tres conjuntos. Eso me dio igual a 535, perdón. Entonces, como habían sido 600 personas las que habían participado en el muestreo, pues a esas 600 personas le resté las 535, perdón, y me dio igual a 65 personas. Entonces 65 personas no utilizan ningún medio de transporte de los que estaban mencionados. Y la última pregunta nos decían cuántas personas usan un solo medio de transporte. Entonces para eso solo tuve en cuenta las personas que preferían utilizar un solo medio de transporte. Y pues sumé las 125 personas que utilizan el transporte masivo únicamente, las 115 que utilizan las plataformas únicamente y las 150 que utilizan los medios individuales únicamente, y eso me dio igual a 390 personas. O sea, 390 personas prefieren utilizar un solo medio de transporte. Ese fue todo el ejercicio. Gracias.